Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también los niños reciban saludos de América y Yahana Gabriela. Para esta noche leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 al 36, donde dice: Cristo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en el capítulo 1 de San Juan, verso 29, Juan el Bautista dijo, hablando de Jesús: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Libertados por el Cordero Pascual. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios estableció para el ser humano un sacrificio por el pecado del ser humano, y por esa causa, desde el Génesis, encontramos a los seres humanos ofreciendo sacrificios a Dios por el pecado, porque en vez de morir la persona, moría el animalito, el cual era sacrificado por el pecado de la persona. Y la sangre de esos animalitos cubría a las personas del pecado, cubría el pecado de las personas, pero no podía quitar el pecado, porque la sangre de animales no es perfecta, porque los animales no tienen alma, pero eran tipo y figura de un sacrificio perfecto que vendría al planeta Tierra, el cual llevaría a cabo un hombre, el cual sería el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Y ese sería el que libertaría al ser humano del pecado y de la muerte y del reino de las tinieblas. Así como Dios libertó al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés allá en Egipto, y para esa liberación tenía el pueblo hebreo que tener un sacrificio por el pecado. Tenía el pueblo hebreo que tener el sacrificio del Cordero Pascual, el cual el pueblo lo sacrificó en la víspera de la Pascua. Y luego salieron al otro día libres, pero durante la noche, a la medianoche, pasó la muerte por el pueblo
egipcio, o sea, la muerte sobre los primogénitos, y esa fue la última plaga con la cual fue herido Egipto, la muerte de los primogénitos de los egipcios, comenzando desde el hijo del faraón hasta el hijo de los presos allá en la cárcel. Ahora, ¿por qué ellos fueron muertos, los primogénitos egipcios, y los primogénitos de los hebreos no murieron? Porque los hebreos tenían la revelación divina de un sacrificio por el pecado, un sacrificio para la liberación, y era el sacrificio del Cordero Pascual. Y la sangre aplicada en el dintel de los postes de los hogares hebreos, y toda persona que se encontraba dentro de esos hogares, si era un primogénito, estaba allí seguro, porque la sangre estaba aplicada en el dintel de los postes de los hogares hebreos, en las puertas, y Dios dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Y ahora la sangre del Cordero Pascual era vista por Dios, y Dios no veía el pecado de los que estaban dentro de aquella casa. Estaban cubiertos con la sangre del sacrificio y estaban dentro comiendo asado el Cordero Pascual. Mientras los hebreos hacían así, en esa noche de la Pascua, los egipcios no sabían estas cosas, y a la medianoche el juicio de Dios vino sobre los egipcios, y murió todo primogénito de los egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo de los presos en la cárcel, y también los primogénitos de los animales de los egipcios, porque no tenían el conocimiento, la revelación divina del Cordero Pascual, y la sangre aplicada en el dintel de los postes de los hogares hebreos. Como en el tiempo de Caín y Abel, encontramos que Abel sacrificó a Dios un cordero, y esa ofrenda le agradó a Dios, porque fue muerto ese cordero por el pecado de Abel, y su sangre cubrió los pecados de Abel. Y Dios lo vio sin pecados. Pero Caín ofreció una ofrenda a Dios de los frutos del campo, frutas y viandas del campo, y eso no agradó a Dios. Dios miró a Caín y vio los pecados de Caín, porque las frutas y los vegetales del campo no pueden quitar los pecados del ser humano. Por lo tanto, el pecado estaba a la puerta, y fue visto por Dios el pecado de Caín, pero no el pecado de Abel, que fue cubierto con la sangre del cordero que él ofreció en sacrificio a Dios. Ahora podemos ver que se requiere un cordero pascual para todo ser humano. Y ahora encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, algo muy importante ahí que habla del Mesías y su primera venida. Capítulo 53, verso 7 dice: esta es la profecía que habla del Mesías y los sufrimientos que vendrían al Mesías. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel
y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Aquí podemos ver la profecía que habla de la venida del Mesías y su sacrificio en la cruz del Calvario, donde fue llevado como oveja por sus trasquiladores y fue crucificado. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 verso 29. Y para poder el Cordero de Dios quitar el pecado del mundo, tenía que morir. Como tenían que morir los corderos que eran sacrificados en la víspera de la Pascua, y todos los corderos que fueron ofrecidos a Dios en la víspera de la Pascua allá en Egipto, cuando el pueblo estaba listo para salir, ya al otro día, todos esos corderos sacrificados, esos corderos pascuales, tipificaban a Jesucristo, nuestro Salvador. Ya ninguna persona tiene que sacrificar animalitos por el pecado para ser libertado, ser perdonado, limpiado o cubierto con la sangre de ese sacrificio y ser libertado. Ya hay un sacrificio perfecto, es el sacrificio de Cristo, nuestro Salvador. Y ahora toda persona necesita tener el sacrificio del Cordero Pascual para poder ser libertado del reino de las tinieblas, del reino del maligno, así como el pueblo hebreo fue libertado del reino del faraón y del poder del faraón. Allí, en Dios libertando al pueblo hebreo a través del profeta Moisés, fue tipificado Cristo libertando al Israel celestial, a los hijos e hijas de Dios, libertándolos del reino de las tinieblas y colocándolos Cristo en su reino, el reino de luz, el reino de paz, el reino de nuestro Padre celestial. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y ahora toda persona desea entrar al reino de Dios, y solamente uno puede libertarlo del reino de las tinieblas y colocarlo en el reino de Dios. Y ese es el Cordero Pascual, Jesucristo, nuestro Salvador, el cual se ofreció a sí mismo por nuestro rescate, por nuestra liberación, para así libertar a cada hijo e hija de Dios, a cada persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Encontramos en el Evangelio según según San Mateo capítulo 20, verso 28, palabras de Jesús que dice:
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dio su vida en rescate por muchos, o sea, por todos aquellos que le reciben como su Salvador personal. También encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 3 en adelante, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Cristo es la verdad. Vengan al conocimiento de Jesucristo nuestro Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ahora Cristo se dio en rescate a sí mismo por todos, por los seres humanos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de la venida del Señor a este planeta Tierra. Por lo tanto, todo ser humano necesita ser libertado, y para eso necesita tener el Cordero Pascual, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Él es el rescate. Él pagó el precio del rescate dándose a sí mismo por nosotros. Así como cada cordero pascual que fue sacrificado por el pueblo hebreo allí en Egipto fue aceptado por Dios, porque fue lo que Dios requirió para la preservación de la vida de los primogénitos y para la preservación de la vida eterna de todo ser humano. Tenemos un Cordero Pascual, el Cordero de Dios Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por ustedes y por mí, para que así no tengamos que sufrir la segunda muerte, que es el lago de fuego, sino que vivamos eternamente con Cristo en tu reino. Hay muerte espiritual y hay muerte física. La muerte espiritual ha estado pasando por la tierra, pero todas las personas que tienen a Cristo tienen el Cordero Pascual dentro y tienen la sangre de Cristo aplicada en el dintel y los postes de su corazón. Por lo tanto, la muerte espiritual no puede entrar al alma de esas personas. Esas personas tienen vida eterna. Dios no permite que el destructor hiera esas personas con muerte espiritual. Luego, la muerte física y eterna es en el lago de fuego, donde las personas van a ser echadas y quemadas en cuerpo, espíritu y alma. ¿Quiénes? Los que no tengan el Cordero Pascual, que es Cristo nuestro Salvador, acá en sus almas. Por eso es tan importante recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Sin Cristo el ser humano no puede tener vida eterna, pero con Cristo el ser humano obtiene la vida eterna,
obtiene la salvación de su alma para vivir eternamente en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Primero de Juan capítulo 5 versos 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Toda persona que quiere vivir eternamente necesita saber que la vida eterna está en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es el Cordero Pascual que fue sacrificado por todos nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo ha quitado el pecado, y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, y por consiguiente la persona obtiene salvación y vida eterna. No hay dinero con el cual las personas puedan comprar la salvación de su alma. Cristo dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 26 en adelante: ¿de qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles en su reino, viene en gloria, y pagará cada uno según sea su obra. Ahora, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma?, pregunta Cristo. No hay recompensa que el ser humano pueda dar por la salvación de su alma. El precio del rescate, el precio de la salvación, lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y usted no necesita pagar otro precio, porque no hay otro precio establecido por Dios. Hay uno y ya fue pagado por Cristo. Por lo tanto, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, obtenemos la salvación de nuestra alma. Somos libertados por el Cordero Pascual, libertados del pecado y de la muerte, libertados del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y colocados en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, esa persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha nacido en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Ha nacido del agua y del Espíritu y ha entrado al reino de Dios. ¿Ven lo sencillo que es entrar al reino de Dios? Ahora, Cristo, hablando a sus discípulos antes de ir al cielo, ascender al cielo, ya el resucitado dice en el capítulo 24 de San Lucas, versos 40 vamos a ver aquí, versos 46 en adelante, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón de pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo, como Él ordenó que se predique, para que toda persona arrepentida de sus pecados reciba a Cristo como su Salvador y obtenga el perdón de sus pecados. Porque el único que puede perdonar los pecados es Cristo, y el único que puede limpiarlo de todo pecado es Cristo con su sangre
preciosa. Por lo tanto, toda persona necesita recibir a Cristo como su Salvador personal. En San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, Cristo ya resucitado antes de ascender al cielo, en esos días en que Él estuvo con sus discípulos, 40 días que estuvo apareciendo en diferentes ocasiones ya transformado, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. La persona que escucha la predicación del evangelio de Cristo y cree y es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, recibe la salvación de su alma. Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento. Y ahora en el libro de los Hechos capítulo 12 versos 36 en adelante dice San Pedro el día de Pentecostés predicando: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron la predicación del Evangelio de San Pedro y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque ellos creyeron en Cristo, lo recibieron como su Salvador personal. Y ahora, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal y ha sido bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo y ha recibido el Espíritu Santo, tiene vida eterna. ¿Y cuántos ya han recibido a Cristo como su Salvador personal? Pues ustedes tienen vida eterna y yo también. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, necesita recibirlo para ser libertado por el Cordero Pascual, Jesucristo nuestro Salvador. Ser libertado del reino de las tinieblas y ser libertado del pecado y la muerte y ser colocado en el reino de Cristo con vida eterna, para así tener la esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino. Libertados por el Cordero Pascual. ¿Ven lo sencillo que es todo? Esta es la forma establecida en la Biblia para toda persona ser libertada por el Cordero Pascual, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento, y obtenemos nuestra liberación. Así como el pueblo hebreo fue libertado, así Cristo ha estado libertando a todos los escogidos de Dios, que son el Israel celestial, los que vienen a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es el Israel celestial, que son los libertados por Cristo, el Cordero Pascual. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema, libertados por
el Cordero Pascual. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, puede hacerlo en esta noche para que sea libertado por Jesucristo, el Cordero Pascual. Sea perdonado, sus pecados sean perdonados y sea limpio con la sangre de Cristo y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga su liberación y entre al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Voy a dejar al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por todas las personas que levantaron sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal. Para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre Cristo les limpie de todo pecado y Cristo, el Cordero de Dios, les liberte. Para que ustedes sean libertados por el Cordero Pascual. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por las personas que levantaron sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal, las cuales también pueden pasar acá a la frente para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes, para que la misericordia de Cristo sea extendida sobre ustedes también y sean libertados por el Cordero Pascual. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Gracias.